Por favor. Gracias, buenos días. Pues simplemente agradecer su presencia, darles la bienvenida en nombre del Instituto de Investigaciones Filológicas y de su director, el doctor Mario Humberto Ruz. Felicitar muy enfáticamente a la doctora Lilian Álvarez por la organización de este evento, que me parece importante en un doble sentido, no solo por la oportunidad el tema de trabajo, sino la literatura infantil y juvenil, un tema importante y pertinente donde los haya en nuestros tiempos, ¿no? Y en el que la universidad ha participado poco, hay que decirlo, ¿no? Algunas instancias muy puntuales, pero qué bueno que la doctora ha organizado este evento en torno a la literatura infantil y juvenil. Y sobre todo algo que también me parece importante es que esta segunda jornada de investigación sea una jornada abierta, en la cual, además de que quienes han participado en el proyecto intercambien trabajos, se lean, se opine sobre los avances, sobre los resultados, esté abierta a todo el público, a los interesados, a quienes participan del proceso educativo, profesores, alumnos, estudiantes interesados. Eso me parece algo muy importante y creo que habla muy bien de la importancia que tiene tanto el tema como la investigación que realiza la doctora Lilian Álvarez. Entonces, bueno, simplemente señalar eso, agradecer su presencia nuevamente y pues si no hay nada más, muy rápidamente procedemos a declarar inauguradas las segundas jornadas en literatura infantil y juvenil en este día 15 de octubre de 2019. Muchas gracias por su presencia. Quisiera señalar y agradecer a la doctora Laura Guerrero de la Universidad Iberoamericana, donde se desarrolla también un seminario de investigación, sobre todo centrado en lo más contemporáneo de la literatura infantil, su disposición de colaborar con el seminario de filológicas y presentarse en estas jornadas. Pues lo despedimos, maestro. Muchas gracias. Gracias. Voy a hacer una especie de introducción general a nuestros trabajos y una presentación muy breve, que ya tenemos tiempo, voy a tener que recortar tiempo corto. La ponencia es la imprenta y librería de los niños, consideraciones en torno a la literatura para niños y jóvenes en México. La literatura para niños y jóvenes en México tiene una historia que no ha sido estudiada a profundidad en su conjunto. Hay desde luego trabajos encomiables que abordan algún periodo, corpus, elenco de autores, género o disciplina académica, así como también contamos con monografías que ofrecen un panorama general del desarrollo de la literatura infantil y juvenil en nuestro país. Es objetivo de los presentes académicos reunidos en seminario aportar algunos elementos para enriquecer el conocimiento, la valoración, la creación y la difusión de la literatura infantil y juvenil en nuestro país. Queremos compartir ese objetivo con todos los participantes, creemos compartir ese objetivo con todos ustedes participantes en estas jornadas de comunicación de la investigación. Es palpable que no abundan repositorios especializados en el tipo de literatura que nos convoca y que no es suficiente el caudal de investigaciones dedicadas a valorarla, comprenderla e impulsarla. Es notoria la falta de sistematicidad con que como sociedad nos hemos ocupado de preservar, conservar, estudiar, inventariar y hacer accesible el caudal del patrimonio literario para niños y jóvenes. Se advierten también los crecientes pero aún insuficientes esfuerzos para analizar con cuidado proyectos de consulta en estos rubros. Tampoco es abundante el trabajo teórico en el ámbito que abordamos, ni se rescatan ni difunden suficientemente los clásicos nuestros, ni son frecuentes las ediciones anotadas de autoras y autores dedicados de manera central o incidental
a la literatura para jóvenes lectores. Si bien varios grupos de académicos han abordado la construcción histórica de la noción de infancia, urge hacer una revisión general de los tópicos de la literatura infantil mexicana, recorrer analíticamente los caminos de las infancias de nuestros infantes, conocer las lecturas infantiles que estimulan la imaginación de los niños, analizar con detenimiento los valores y estrategias de la llamada, como acrónimo, LIG. La literatura para niños y jóvenes se encuentra, no obstante todo lo dicho hasta aquí, en un periodo de auge. Se cuentan hoy más niños y niñas alfabetizadas y escolarizados que nunca, alfabetizados y escolarizados más que nunca. La ley garantiza a los jóvenes instrucción hasta el nivel medio superior. Sus padres y maestros se esfuerzan por ofrecerles lecturas amenas, instructivas o recreativas para propiciar su desarrollo. Las editoriales cultivan autores, textos, ilustradores y formatos que respondan a la creciente demanda de buenos libros. Relativamente pocas son, sin embargo, las editoriales y las librerías especializadas en servir a este público. La parte mayor de la labor de espigar, publicar y fomentar la literatura para niños y jóvenes e impulsar la lectura es del Estado, principalmente como resultado de iniciativas educativas y culturales de las Secretarías de Educación Pública y de Cultura, desde que José Vasconcelos creara la primera y cada uno de sus 3 pilares, los departamentos escolar, de bibliotecas y de artes. Se aprecia en nuestros días un movimiento social a favor de la lectura. Lectores en formación y lectores avesados conforman grupos donde la convivencia intergeneracional no es el menor de los beneficios que se alcanzan. Instituciones que no estaban de suyo abocados a atender a niños, como algunas universidades, editoriales y hasta sindicatos, comienzan a tener colecciones infantiles. La lectura es considerada imprescindible, aunque todavía no se incluye el precio del libro en la canasta, que ha de ser la base para calcular el salario mínimo. Flotan sobre la conciencia contemporánea preguntas sobre cómo transmitir la literatura de masas y la de élites, cómo acercar a personas de sectores socioeconómicos dispares, orígenes étnicos plurales, de género, edad e instrucción diversos, a cánones homogeneizadores o particulares. Nos preguntamos cómo conciliar relevancia y pertinencia, calidad y accesibilidad, cómo fortalecer mediante la lectura a cada lector en su individualidad y en su pertenencia a grupos familiares, regionales, nacionales y globales. Podemos detectar en los textos que se ofrecen a los niños y a las niñas contemporáneos una voluntad de hacerlos partícipes del concierto universal de la cultura, a la vez que impulsarlos a sentir orgullo e interés por sus raíces y sus especificidades culturales. Hoy diversas y ricas perspectivas se abren para profesionistas de nuevas generaciones que emprendan el camino de la literatura infantil y juvenil, ya sea como escritores, ilustradores, traductores, diseñadores, bibliotecarios, promotores culturales, editores, cineastas, publicistas. Predomina en nuestros libros y en los productos culturales que ofrecemos a la infancia y juventud, a pesar de múltiples corrientes modernizadoras, un afán didáctico, formativo y moralizante. Coexisten una industria editorial nacional y otra transnacional cuyas fuerzas son asimétricas. En ambas son reconocibles proyectos de alta calidad, así como también otros plásticamente, conceptualmente o literariamente pobres. Entre las dos configura una oferta que cada vez va más hacia las novedades. Se afianza en títulos, autores y temas que dan seguridad al lector por conocidos y garantizan ventas al editor. Y esto que pasa en nuestro país sucede desde el siglo XIX, periodo en que la sociedad cobró creciente conciencia acerca de la potencia de la lectura para fomentar el pensamiento, la libertad, la soberanía, el conocimiento, la identidad y el progreso. Surgieron profesiones relacionadas con las técnicas de la impresión, la ilustración y la distribución, a la vez que se consideró legítimo, desde entonces, y timbre de honor, asociar el medio de ganarse la vida, así como de pasar el tiempo libre, entre libros. Diversos sectores de la sociedad mexicana a lo largo del siglo XIX se organizaron para crear y sostener escuelas. Notables escritores, editores y estadistas se esforzaron por redactar o traducir buenos libros y adaptarlos a las necesidades de los niños y las niñas de México.
Los jóvenes se asociaron para cultivar intereses literarios y políticos, entre ellos escribir libros para niños. Los padres y las madres de familia realizaron encomiables esfuerzos por propiciar la educación de sus hijos por todos los medios, uno de los principales, la lectura. En aquel contexto, el primero en crear una editorial y una librería especializadas fue José Rosas Moreno, quien en 1873 abrió las puertas de su imprenta y librería de los niños. Bueno, ahí está, la librería de los niños, la primera que abrió sus puertas en 1973. José Rosas Moreno, sí, para quien no lo conozca, nació en 1938 en Lagos de Moreno, Jalisco. De Moreno no por él, sino por un tío abuelo suyo, héroe de la independencia, a donde volvió para morir en 1883, apenas a los 45 años. Su vida escolar, artística y política se desarrolló entre Jalisco, Guanajuato y la Ciudad de México. Dejó huella en la historia de nuestra cultura como poeta, fabulista, dramaturgo, periodista, diputado y principalmente como autor de libros y proyectos dirigidos a la educación de los niños. Entre los primeros literatos en apreciar su obra figuran Ignacio Manuel Altamirano, Francisco Sosa y Juan de Dios Peza. Para José Rosas, la lectura y la escritura son procesos de la búsqueda humana de sentido y piezas claves en la formación de una cultura humanística en la que el saber consiste radicalmente en comprender. La comprensión es la base para transformar el mundo, lo que significa crear condiciones mejores para todos. Es él, en su decimonónico ropaje, como otros de su generación, actual y necesario para nosotros hoy. Entre 1873, que funda esta imprenta y librería, funda también 2 periódicos en los que se articula su noción de lectura infantil, que así era como se pensaba en otros libros de la época. Estos periódicos son La Edad Feliz y Los Chiquitines. Se presentan ahí modelos de literatura hispanoamericana, divulgación de la ciencia y la tecnología, nociones de gramática, escritos de niños y textos del autor. Se aborda un muy amplio abanico de temas, a partir de los cuales se sientan las bases de la cultura del ciudadano liberal modelo: la literatura, la ciencia, la tecnología, la participación política, la educación. Entre las secciones del segundo periódico, o sea, Los Chiquitines, se encuentra una columna que se llama Conferencias Infantiles, donde se toma por modelo la conversación entre niños, algo así como las conversaciones del payo y el sacristán de Fernández de Lizarri. Ejemplo de la dialéctica entre uso de la lengua y norma es la carta Sebastián Lerdo de Tejada, que aparece en el número 9 de este periódico. Primera carta de Los Chiquitines a don Sebastián: ciudadano presidente, tu casa y enero 13 de este año que empieza y crece como un demonio. Querido Chan, esperemos que estés en cabal quietud, gozando de la salud que nosotros deseamos, que esta estación sin piedad no vaya a catarrarte. Nosotros, gracias a Dios, estamos sin novedad. Te ponemos de presente primero por saludarte y enseguida para hablarte de un negocio muy urgente. Las escuelas, ya verás, desde un cabo al otro cabo, están todas del octavo, de no las codiciarás. A ámbar a veces no huelen. Qué descuidadas, qué feas, es mejor que no las veas, que al verlas los ojos duelen. Dile tú a tus regidores que tengan buenas entrañas, que quiten las telarañas y pongan mesas mejores, que gasten cuanto se pueda, pues 10 pesillos no lucen, y el mismo efecto producen que un farol en la Alameda. Tan raquítica pitanza que termina muy aprisa, nos causa lástima y risa, ni para gises alcanza. No somos ningunos negros. Tú, Chanito, les dirás, pues que son nuestros papás, no nos traten como suegros. Que los bancos se enderecen, compongan y desentinten, y las salas que las pinten, que hasta mazmorras parecen. Queremos un jardincito y gimnasio, y los pondrás por la vida de don Blas Vázquez, el ministro de Hacienda, por vida tuya, Chanito, con que, en fin, no te disgustes y fino al ilustre impetra, dispensa la mala letra y mándanos lo que gustes. Son muy buenos nuestros fines, de corazón, y te besan la mano los chiquitines. Tenemos en José Rosas, podemos poner un proyecto de lectura integral en el que se concibe la lengua como vehículo de acceso a la cultura y la lengua y la cultura como instrumentos para la participación política, método principal para enriquecer la interacción social y la vida colectiva de manera democrática. En los textos de Rosas, la escritura es el método para fijar y dar esplendor a la lengua hablada, forma esencial de la vida política y cultural de un pueblo.
En un proyecto centrado en la lengua en sus vertientes oral y escrita, las librerías y las editoriales son bienes culturales imprescindibles. Los fondos editoriales y las selecciones del librero contribuyen a llevar a cabo la labor social de guardar el equilibrio entre conservar e innovar. Ponen en manos del lector un canon determinado escogido con los criterios literarios, éticos, sociales, pedagógicos e ideológicos del grupo o individuo editor o comercializador. La librería de los niños de Rosas, según el catálogo que ofrece en su periódico Los Chitines, consta de obras propias. Hay que pasar un poquito adelante, un poquito más adelante que viene un catálogo, un poquito después, creo que están ahí esas. Muchos de ellos mexicanos. Consta de obras escritas, es profeso para los niños, obras clásicas de la instrucción y obras de autores contemporáneos, muchos de ellos mexicanos, muchos de ellos de nuestro país, algunos de los cuales Rosas publica por primera vez. Son varios los estudios bibliotecológicos, los estudios de bibliotecólogos, que acercándose a una biblioteca o catálogo determinados y estudiando sus contenidos, formulan hipótesis sobre la cultura espiritual y material de una sociedad en un momento dado. Con ese interés me acerqué al catálogo de Rosas, con lo que pude identificar afinidades de su obra con las de otros autores, así como la influencia del mercado que iba conformándose en torno a las escuelas. A lo mejor podemos poner otra vez. El caso de Rosas es el de la parte más numerosa de los escritores que ofrecen a infantes y jóvenes textos en los que de manera directa o indirecta se toma en cuenta que son entes en proceso de formación que se da en las escuelas o en el hogar. Los textos de Rosas no están libres de un afán didáctico, al contrario, ese es el impulso que los anima, pero no dejan de ser literatura, es decir, de tener fines estéticos. Diría Alfonso Reyes que la literatura puede cumplir funciones ancilares o prácticas, sin dejar de lado fines y modos que le son propios. La literatura para niños y jóvenes es a menudo un ejercicio pedagógico y estético donde fondo y forma se refuerzan mutuamente. Veamos el caso ahora sí del primer texto para niños de Rosas, un manual escolar dirigido a adquirir la lectura, en el cual se sigue el método usado en ese tiempo. Consiste en aprender a leer dicciones, como se decía entonces, de 1, 2, 3 y 4 sílabas. Una vez memorizadas, están al principio las sílabas, un texto así larguito. Se procede a aprender series de palabras de 2 y luego de 3 sílabas. Vamos a esta. Véase cómo se enseñaba antes, así, blan, bien, güey, box, buen, crin, col, que era el libro más usado. En cambio, Rosas intenta con dicciones de una sílaba dar contenido y sentido a la lectura desde la primera lección. Veamos un pedacito. Hay un Dios, un gran ser que nos da luz y bien, y a la luz que hay en él, la del sol, luz no es. De ahí pasa a la siguiente, dicciones de 2 sílabas, donde también dar un primer acercamiento a características de la poesía, a diferencia de lo que haría este libro, voy a tener que ir rápido, que era el más común antes del de Rosas, sentido de terror, espanto y amenaza. Hay de aquel que es tan falto de juicio que quiera anteponer las frívolas imaginaciones de su entendimiento a las venerables y sagradas reglas de la eterna verdad. Hay de aquel que, haciéndose infeliz discípulo de Lucifer, solo confía en sí para... Bueno, ese era el texto. Veamos ahora el de Rosas, cuando llegue a ese nivel de lectura. Lo pueden leer por ustedes mismos, pero comienza: el gobierno de la República Mexicana es representativo popular, fue federal, y termina, pasa por cómo se elige a los representantes y cómo se dividen los poderes, que hay libertad de culto, y en la última, que no se reconocen títulos ni ningún tipo de desigualdad. Este libro tuvo gran popularidad porque ofreció una alternativa a aquellos en los cuales se pasaba sin transición de sílabas sin sentido a mensajes ligados a una instrucción dogmática. El texto de Rosas se impuso no por el método, porque era prácticamente el mismo de todos los textos, sino por su calidad literaria e ideológica. José Rosas Moreno entendía la lectura como ejercicio cívico, como método de ingreso a una comunidad lingüística e histórica con valores compartidos. Por eso parte de la invocación a Dios, práctica común entre los liberales, se ha dicho, con excepciones, presencia la ciencia como método y ofrece breves semblanzas de héroes culturales nacionales como el padre de la patria, Miguel Hidalgo, el dramaturgo, si podemos ir a la siguiente, no, a la anterior entonces, Eduardo Corestiza, y en general tópicos mexicanos entre contenidos científicos como cosmografía y geografía. Algo en apariencia tan simple como reconstruir el catálogo de José Rosas tomó tiempo y esfuerzo.
Sin embargo, esa reconstrucción se ofrecerá como apéndice en Obras 4, Los Chiquitines, segunda parte, el año entrante. La edición de las obras de José Rosas, uno de los autores centrales en la fundación de la literatura para niños y jóvenes en México, se refuerza con estudios que ayudan a contextualizar su obra y hacerla relevante para lectores nuevos. No es poco lo que aporta la formación de promotores culturales, maestras y maestros, madres y padres de familia, escritores, narradores, ilustradores, diseñadores, editores y traductores interesados en la literatura infantil, conocer la tradición nacional en estos menesteres. Los universitarios que nos reunimos a presentar hoy nuestros trabajos ante ustedes, lo hacemos con humildad, pero también con la íntima convicción de que si realizamos nuestra indagación seriamente y dedicamos parte de nuestras energías a divulgarla, colaboraremos a la gran tarea educativa que requiere de todos. Por ello, les agradecemos la generosidad de su atención y esperamos que en este intercambio nuevas perspectivas, nuevos intereses y renovadas alianzas se forjen. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Lilian y rápidamente no la pude presentar, pero la voy a presentar muy brevemente. Ella es doctora en Filosofía de la Educación, investigadora titular de tiempo completo en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Es editora también de la obra de José Rosas Moreno para la Nueva Biblioteca Mexicana y directora de la colección Shokná de Literatura para Niños y Jóvenes de la Coordinación de Humanidades. También de la Dirección General de Publicaciones y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Además, es autora de libros de texto gratuitos de formación cívica y ética para la SEP y maestra en el posgrado de la UNAM. Sí. Continuamos ahora con la participación de Rodrigo Vega y Ortega Báez. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Su línea de investigación es la historia de la ciencia, con énfasis en la fuente hemerográfica de los siglos XIX y XX, y es responsable del proyecto Historia de las relaciones entre la prensa, las ciencias naturales, médicas y geográficas de México, 1836-1940. Es coordinador del seminario de la PIFIL, Historiografía sobre las relaciones entre ciencia y prensa en la historia de México. Gracias. Muchas gracias. Introduzco el título de tu ponencia. Su ponencia se titula Las lecturas geográficas en el Diario de los Niños, 1839-1840. Muchas gracias. Y por favor, puedes poner hice una breve presentación que acompaña lo que les voy a leer, y ahí puse algunas imágenes que obtuve de la revista del Diario de los Niños. Bueno, voy a empezar a leer mientras se pone la presentación. En México, durante la última década, se han desarrollado varios estudios sobre la infancia en el siglo XIX que enfatizan el papel de la escuela de primeras letras en la construcción del futuro ciudadano. Las investigaciones históricas se han centrado en la segunda infancia, entendida como la época de la vida que abarcaba entre los 7 y los 15 años. Esta se consideraba propicia para adquirir conocimientos elementales de lectura y escritura, destrezas aritméticas y nociones de moral. También se pensaba que eran los años en que los infantes estaban listos para incursionar en los saberes humanísticos y científicos. La historia, la siguiente por favor. La historia de la ciencia mexicana ha mantenido un estrecho vínculo con la historia de la educación formal y ha dejado de lado las vías en que los niños y las niñas de estratos medio y alto aprendían saberes de todo tipo mediante estrategias informales, entre ellas el impreso periódico. Este escenario fue simultáneo en gran parte de los países de Europa y de América, por lo que en nuestro país pues también hay fuentes con las que podemos hacer este tipo de investigaciones. Y hay que tomar en cuenta que a la par que algunos menores acudían a las escuelas, en el hogar se fomentaba el aprendizaje de las ciencias mediante libros, folletos y revistas. La siguiente, por favor. Bueno, puse algunas ilustraciones que encontré en internet como para ver cómo en otros países se ha retratado esta lectura infantil. La situación educativa de los infantes fue compartida con otros grupos sociales que durante la primera mitad del siglo XIX adquirían educación científica de todo tipo y de manera informal, como las mujeres, los agricultores, los artesanos, entre muchos otros, gracias a la lectura de un conjunto heterogéneo de impresos periódicos.
Los redactores de ellos, casi siempre varones adultos, residentes de ciudades y parte de un selecto grupo de egresados de instituciones de instrucción secundaria, consideraban que la prensa era una vía amena, barata, amplia y asequible a distintos grupos medios y altos urbanos, algunos semiurbanos, para instruirlos de manera científica bajo la divulgación del conocimiento. Los proyectos de popularización científica fueron de carácter privado, es decir, que en general no los patrocinaba el Estado, y también fueron paralelos a los esfuerzos estatales por escolarizar a la mayor cantidad de menores de edad del país. Los escritos divulgativos se incluían en revistas que se basaban en la premisa de que una ciencia comprendida por cualquier lector podría ser también aplicada a su vida diaria. La siguiente, por favor. Bueno, esa es la portada del Diario de los Niños que consulté en la Hemeroteca Nacional Digital de México. La divulgación de los niños mediante la instrucción recreativa. Estos escritos científicos se encontraron en las secciones que se denominaron botánica, higiene, viajes, historia natural, curiosidades científicas, geografía, meteorología y maravillas de la naturaleza. La siguiente, por favor. Bueno, entre 1839 y 1840 se publicaron 3 volúmenes del Diario de los Niños. Los 2 primeros se confeccionaron en la imprenta de Miguel González y el último en la imprenta de Vicente García Torres. Las medidas de cada volumen son de 25 por 16 centímetros. Cada fascículo consta de un promedio de 24 páginas que conformaron cada volumen de aproximadamente 400 páginas. El costo era de 2 reales en la Ciudad de México y 3 reales en el interior. Y hay en la gama no solo de ciencias, sino también de temas humanísticos, pues hay autores nacionales e internacionales y varios escritos anónimos. Sí, ya, siguiente, por favor. Bueno, en esta investigación que algunos de ustedes ya han presentado en el seminario, está centrada en comprender, analizar y examinar, bueno, cómo estaban estos escritos geográficos, que son 35 en el Diario de los Niños, y bueno, pues también ver cuál es la relación que tenía con los lectores, con la familia, que era la que también acopiaba y acogía estas lecturas en el hogar del Diario de los Niños. Bueno, el público infantil hacia 1839. La siguiente, por favor. Los niños que posiblemente leyeron el Diario de los Niños se encontraban en la segunda infancia, posiblemente también vivían en un entorno urbano y formaban parte de estratos medios y altos en los cuales la lectura era indispensable para distanciarse del pueblo en general. En las asignaturas de las escuelas de primeras letras de la época se enseñaba a leer, a escribir, aritmética y doctrina cristiana y civil, por lo cual los conocimientos científicos se aprendían fuera del aula a través de los impresos, preceptores particulares y el entorno familiar. Mientras el aprendizaje en las escuelas se centraba en la memorización de los conocimientos elementales, las revistas privilegiaban una instrucción amena basada en el disfrute de los escritos sin necesidad de presentar evaluaciones ante un docente. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una revista ya posterior de los años 80, pero bueno, vemos cómo seguían presentes las revistas, como señaló Lilian. Las revistas infantiles ofrecían breves lecturas de una amplia gama de saberes de carácter moderno y laico, propensas a satisfacer a un joven lector ávido de conocimiento científico que no estaba disponible en las aulas. Lo anterior se aprecia en las palabras iniciales del segundo volumen del Diario de los Niños, tituladas A los niños, de Sánchez de la Barquera, en las cuales expresó tanto a los niños como a los padres que unidos recorrerían una senda, cual era la de la inteligencia, en la que a pesar de su corta edad ya habían dado los primeros pasos. Juntos, o sea, los padres, los niños y el editor, estudiarían las deliciosas composiciones de la imaginación del hombre, sus curiosos y útiles descubrimientos de las ciencias. Las palabras del redactor destacaban a las ciencias, rubro que Sánchez de la Barquera consideraba de interés para los niños, pues su aprendizaje no estaba formalizado por la escuela. Es factible que los padres pertenecientes algunos a profesiones científicas como médicos, farmacéuticos, ingenieros, pero también otros funcionarios, empresarios y demás, pues estuvieran interesados en que sus hijos tuvieran este tipo de saberes. La siguiente. Uno de los temas que más hubo en contenido fue la geografía física. Y aquí les puse algunos ejemplos de estos contenidos. Las lecturas sobre cuestiones de geografía física dotaron a los lectores de algunos términos generales y de explicaciones racionales que se proponían por los científicos de Europa y América.
Ejemplo de ello fue el escrito Forma y lugar de la Tierra, en que se expresó a los infantes que la cosmografía, es una ciencia que hablaba sobre el planeta, había sancionado que la Tierra era redonda, aunque carecía de la perfección de una esfera y que era un poco más alargada que en alguno de sus polos. En un sentido semejante, el escrito Movimiento de la Tierra explicó que los puntos de la superficie terrestre eran distintos en cuanto al relieve, sobre todo los polos sur y norte que se encontraban achatados por la fuerza. Muchos de estos elementos de geografía física son los que hoy se siguen enseñando en la escuela, o sea que es un conocimiento que ya al final del siglo XIX transitó hacia la escolarización y que seguimos aprendiendo quienes cursamos la primaria e incluso la secundaria. El artículo titulado de la temperatura local de la atmósfera o de los climas físicos expresó que la climatología era un área de la geografía que abordaba las variaciones de temperatura en las diversas regiones de la Tierra. Este es un escrito anónimo que probablemente está transcrito de algún manual de la época, que me he dado la tarea de ver cuál podría haber sido, en el que se describe el clima físico conforme a distintas variables conocidas, ¿no? Entonces va describiendo qué es el calor, el frío, la sequedad y la humedad, también las relaciones con la salubridad en el ser humano, las características del sol sobre la atmósfera, la temperatura interior del globo, la elevación del terreno sobre el nivel del mar. O sea, está dotado de elementos científicos de la época que se estaban discutiendo en ese momento también entre los adultos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí esos son otros ejemplos de los contenidos de geografía física. La siguiente. Bueno. También hubo otros temas mucho menos áridos, como el de los viajes, en que este tipo de escritos de literatura de viaje también fue una estrategia divulgativa socorrida en el Diario de los Niños, como también en otras revistas misceláneas de la época, para introducir al público en la diversidad territorial y social del planeta. En general, los autores reflejaron el periplo de un viajero por alguna región exótica del mundo, tanto Asia, África y América, o en algún país de la civilizada Europa, en especial sus ciudades. De los relatos exóticos destaco ahora un escrito que narró las peripecias de los peregrinos en Tierra Santa durante las rutas que comprendían los puertos de Europa y Jerusalén vía Constantinopla y por el, como le decían, el arenoso y generalmente estéril país de Egipto y el norte de Arabia. Según la narración, la jornada del Cairo a Jaffa se recorría en 15 días que ponían a prueba a los cristianos, y aquí les voy a leer una cita. Ya que verdaderamente los accidentes o desgracias dimanadas de la sed, que es una calamidad de las más penosas en una tierra árida y sedienta en que no hay agua. Fin de la cita. Y entonces va describiendo todo el tiempo cómo son los paisajes, cómo son las sociedades, cuáles son las percepciones de los viajeros, ¿no? en cuanto al territorio, y bueno, pues finalmente el gozo espiritual que tenían una vez que llegaban a Jerusalén. La siguiente, por favor. Bueno, y les puse una imagen de Maltebrun porque es uno de los geógrafos más importantes de la época y del cual se retomaron muchos escritos para el Diario de los Niños. Uno de los relatos de viaje más asombrosos en el Diario de los Niños, y que me parece que además con mucha actualidad, fue el emprendido por el capitán John Ross al Polo Norte entre 1829 y 1833. Y el relato de John Ross es retomado justo en el Diario de los Niños. El relato abordó algunos pormenores que el explorador presentó a la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, que contenía distintos hechos curiosos y, como le decían, que tenían gran interés para los lectores. Como señaló Sánchez de la Barquera, a Ross lo acompañaron 23 expedicionarios, de los cuales 3 fallecieron. La expedición salió de Inglaterra el 29 de marzo de 1829 en el barco Victory, con rumbo a la bahía de Baffin para cartografiar tierras inexploradas hasta entonces. El capitán Ross, en este escrito, fue valorado como un héroe de la ciencia, pues a él se le debían, y aquí les voy a leer una pequeña cita, se le debían el conocimiento tan exacto de los mares árticos y polar, que nadie ha hecho como él 6 viajes a los países del norte y del noreste, ni nadie ha pasado 14 veranos y 8 inviernos en estas inclementes regiones. Fin de la cita. Y aquí también, bueno, se va narrando toda la expedición de Ross, a dónde fue, quiénes iban, qué prácticas científicas hicieron, cómo era el paisaje de los polos, ¿no? O sea, era una región que solo los inuit conocían y el resto de la gente pues estaba ávida de esto en la prensa. En la época fueron comunes las biografías de los hombres de ciencia
como una manera de atracción a los infantes hacia la práctica científica al exaltar sus cualidades, los aportes que brindaban a la ciencia occidental y el esfuerzo que se requerían para cumplir los objetivos de investigación en estos casos geográficos, ¿no? Y que además la idea del científico como un héroe pues también sigue siendo muy atractivo en términos biográficos. La siguiente, por favor. Bueno, esto es, por ejemplo, pues, el índice y otros ámbitos que hablan sobre América, sobre Asia. En fin, hay una gran cantidad de temas de literatura de viaje en el Diario de los Niños. En cuanto a las ciudades, la siguiente, por favor. Bueno, ahí está Maltebrún, el otro. Bueno, las ciudades fueron el tercer tema de las lecturas geográficas que también recurrieron a la literatura de viaje para describirlas a manera de un paseo por los sitios más representativos de cada una de ellas, así como las impresiones que aportaban al visitante. Y aquí de nuevo está mucho de lo que escribió Maltebrún. Y bueno, son muchas ciudades, por ejemplo, una es Londres, y entonces va desarrollando cómo es Londres, cuáles son sus calles, cuáles son los edificios más importantes, cómo son los londinenses, exalta todo el tiempo que es la metrópoli del Imperio Británico, centro del poder, centro de las luces de un gran pueblo. Lo mismo va a desarrollar para París, Madrid, Berlín, o sea, es una idea de cómo son las ciudades, cómo podría ser la Ciudad de México en el futuro, cuáles son los parámetros culturales y cómo desde niños pues están recibiendo toda esta parte. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, hay algunos relatos que son sobre ciudades mexicanas. Esta es una imagen de la litografía que se incluyó sobre Aguascalientes. La siguiente. Esa es una de las imágenes que se incluyó para la descripción de Viena. La siguiente. Y esta es una imagen de la que se incluyó para el recorrido por Constantinopla. Bueno, algunas consideraciones finales de esta presentación que les hago y de lo que estamos desarrollando en el seminario. Bueno, la historia social de la ciencia echa mano de la prensa como una fuente indispensable para comprender cómo el conocimiento científico circuló en esta para estar al alcance de las clases medias y altas urbanas, entre distintos lectores, ya fuera la instrucción, el entretenimiento y muchas otras estrategias. La prensa fungió como vía para fortalecer las relaciones de las ciencias con diversos públicos, pues se esbozó como una autoridad discursiva para convencer a los lectores de la importancia de apoyar por todos los medios posibles la investigación de los territorios, ¿no? Y eso en la prensa mexicana es común, la necesidad de que los mexicanos sepan cuál es su país, incluyendo los niños. La hemerografía infantil permite conocer las vías en que se diseminó la instrucción informal de las ciencias en la Ciudad de México a mediados del siglo XIX y da pie a cuestionar la historiografía tradicional que señala a la escuela de primeras letras como el ámbito hegemónico de la instrucción. Los saberes científicos eran aprendidos por niños y niñas en el hogar mediante libros, revistas, preceptores particulares y los padres de familia. La popularización de la ciencia estuvo basada en la simpleza del lenguaje, la amenidad narrativa y el precio asequible de los fascículos, ¿no? Que excluía, por supuesto, a los grupos más débiles en términos económicos. Esto propició que algunos infantes de clases media y alta de la capital y otras ciudades del país se adentraran en la práctica científica sin el rigor del aula. Ya para concluir, me parece que también el Día de los Niños pues también es un antecedente de estos primeros libros, por ejemplo, Los niños pintados por ellos mismos de 1843 o Las niñas pintadas por ellas mismas de 1846, en los que también participó el impresor García Torres, que fue el último que publicó el tercer tomo de esta publicación. Y muchas gracias. Agradecemos la participación de Rodrigo y continuamos ahora con la tercera y última ponencia de la primera mesa a cargo de Leslie Zaval Hernández. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente cursa la maestría en Humanidades con línea en Historia. Sus líneas de investigación son la historia de la prensa y la caricatura, el constitucionalismo y los conflictos religiosos a lo largo de todo el siglo XIX, con énfasis en el periodo del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Su ponencia se titula La prensa infantil de 1872 a 1876, el caso de la Biblioteca de los Niños, 1872-1876. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. De la misma forma, agradezco al Comité
a permitirme presentar este trabajo y hacer una pequeña corrección. El de la Biblioteca de los Niños, en el título es del 1874 a 1876. Bueno, daré comienzo. La ponencia tiene como objetivo el acercamiento a la prensa infantil durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, así como el estudio de una publicación en particular llamada La Biblioteca de los Niños, que fue una de las pocas publicaciones para niños que estuvo en circulación en el periodo que va de 1872 a 1876. Esta cuestión plantea dos vertientes. La primera, la poca manifestación de prensa dedicada a un público infantil, y en segundo lugar, el contexto político que enmarcó a la prensa y limitó quizás la producción tanto de periódicos para niños como secciones dentro de las demás publicaciones. Como tal, la participación de un público infantil fue limitada, pero en sus escasas apariciones tienden a publicarse la literatura y la poesía de la época. La Biblioteca de los Niños es una revista para la instrucción y recreo de la niñez y en sus páginas aparecen cuentos nacionales y extranjeros, así como artículos cortos e imágenes, de tal manera que el planteamiento de la investigación versa sobre el tipo de literatura que estaba inmersa en la publicación y la influencia que tuvo la literatura en otros países. La literatura infantil y juvenil en la prensa de la Ciudad de México es un tema para desarrollar que abarca la profundización de un público no tan común. No obstante, representa una vía para la comprensión de la educación como forma recreativa y, por otro lado, manifiesta un sector incipientemente consumista. Es por ello que, abro cita, en los periódicos y revistas que leyeron los niños mexicanos del siglo XIX encontramos lecciones de las materias escolares, higiene y urbanidad, secciones de viajes y anécdotas, máximas, adivinanzas, juegos, cuentos, fábulas, textos en inglés o francés, o notas y noticias para los profesores y los padres. Cierro cita. El principal objetivo de las publicaciones a finales del siglo tenía que ver con una idea civilizadora en aras de la modernidad. Se pretendía la introducción de textos europeos y mexicanos dentro de un panorama nacional, así como la introducción de la historia. La prensa de la Ciudad de México fue el principal medio de comunicación y debate durante el siglo XIX. Específicamente en la segunda mitad fue cuando hubo un auge de publicaciones periódicos que se elevó por la posibilidad de imprimir y por la apertura hacia todo tipo de publicaciones, siempre y cuando se adecuaran al margen de la legislación. Como tal, los periódicos surgieron de casi cualquier temática y con objetivos adecuados a sus intereses. No obstante, la predominancia de la política en la prensa hizo que este tipo de publicaciones se crearan de forma más acelerada y con un mayor tiraje. La prensa oficialista fue la que mayor circulación tuvo, así como la subvencionada. La prensa con contenido político tuvo gran relevancia de la misma forma que las publicaciones con caricatura, que, aunque en periodos intermitentes de circulación, fue constantemente el punto de encuentro y debate con otros periódicos, ya que su contenido promovía el encuentro de opiniones. Por su parte, la prensa católica, obrera y otras se sumaron al conjunto de publicaciones, de tal manera que en el último lugar se encontraban las publicaciones para niños, que, en efecto, cuentan con un número limitado no solo de ejemplares, sino de periódicos que estaban exclusivamente destinados hacia ellos. En este sentido, cabe la posibilidad de preguntarse sobre la circulación de impresos para un público infantil y sobre su limitación en el ejercicio de la escritura. Para responder de alguna forma este vacío es necesario contextualizar el siglo XIX. El gobierno lerdista se abanderó con el respeto a las leyes sobre la libertad de imprenta y de expresión y en cierto sentido se reservó para censurar los periódicos, aunque en la práctica no era así. Su discurso mantenía esa línea por la cual muchos periódicos vieron la luz y se mantuvieron relativamente estables sin atacar considerablemente al gobierno. El público infantil no figuró como consumidor hasta finales del siglo XIX, cuando los niños fueron considerados como parte de un sector que podía leer y consumir periódicos. De igual forma, se pensó en la prensa como un medio para adoctrinar y educar al mismo tiempo. Los pocos ejemplos de periódicos infantiles tenían como principal objetivo educar de una forma divertida y no sistemática, por lo que su circulación pretendía un acercamiento a la lectura. La literatura fue uno de los aspectos más comunes
en la prensa. La prosa siempre estuvo presente en las publicaciones. No obstante, la inclusión de materiales poéticos y literarios se fue incrementando conforme pasaban los años. Los periódicos de gran formato fueron los que insertaron algún tipo de texto literario. Le dedicaron la parte inferior del ejemplar para poder recortarla y formar un librito con el conjunto de fascículos. La prensa dedicada a los niños y los jóvenes en el siglo XIX, según Rosa María Ruiz, y que propiamente corresponden al periodo de estudio, son La Enseñanza, una revista americana de instrucción y recreo dedicada a la juventud que circuló de 1870 a 1876, el periódico para niños del estado de Guanajuato, que se publicó de 1870 a 1873, El Porvenir de la Niñez, de la Compañía Lancasteriana, que estuvo vigente de 1870 a 1875, La Educación, de 1871 a 1873, igual del estado de Guanajuato, El Escolar, un periódico para niñas, que apareció de 1872 a 1873, El Periquito y la Edad Feliz, de 1873, La Niñez Ilustrada, de 1873 a 75, El Correo de los Niños, de 1872 a 1892, El Educador Mexicano, de 1874, La Biblioteca de los Niños, de 1874 a 1876, El Amigo de la Infancia y la Infancia, de 1875. La Biblioteca de los Niños fue una publicación que estuvo en circulación de 1874 a 76, aunque el registro que se tiene comienza en 1874, el primer número indica que es el tomo segundo, por lo que sugiere que hubo un periodo anterior a las fechas disponibles, es decir, que el tomo 1 correspondió a momentos anteriores a 1874, pero no hay indicios de que la publicación se encuentre completa. Era una revista quincenal para la enseñanza y el recreo de la niñez y estuvo a cargo de Santiago Sierra. Santiago Sierra fue un personaje muy importante, fue redactor de dicha revista en los primeros 2 tomos. Sus principales aportaciones fueron la traducción e introducción de los cuentos de los hermanos Grimm, los relatos de Edgar Allan Poe, de Charles Dickens, y de manera especial la introducción científica de muchos textos de interés general. Uno de sus propósitos era resaltar la ciencia y, como profesor de historia y geografía, incluir secciones en donde compartía artículos de esas disciplinas. La revista constaba de 25 a 33 páginas en las cuales se encontraban diferentes textos que se guiaban por la instrucción de la niñez. Se publicaban cuentos, versos, textos informativos, textos moralistas, fábulas y escritos propiamente educativos como lo fueron los históricos y los geográficos. Eventualmente aparecían algunas litografías que retrataban algún sitio histórico o simplemente imágenes de ruinas, animales o escenas del campo. La secuencia de los cuentos era continua, la entrega por fascículos cada 15 días que propiciaba la amplia lectura de toda la publicación y el seguimiento de textos determinados que continuaban o concluían en cada ejemplar. Siguiendo la misma línea en torno al contenido de la revista, la Biblioteca de los Niños, cabe preguntarse sobre cuál era su objetivo e interés al colocar cada uno de los textos, de qué trataban y cómo podían interferir en las conciencias de los niños y, finalmente, cuál es el público real de la publicación, los niños, las niñas o ambos. Para responder estas preguntas, el análisis de la publicación se divide primero en líneas temáticas y en segundo lugar en el contenido de estas. El interés primordial de la publicación era enseñar al pequeño público infantil a través de las letras. Por medio de textos cortos se le comenzó a introducir información. El receptor fue pensado en niños y niñas, ya que es indiferente el tipo de textos para el género. Todos los artículos evocan las buenas costumbres y los modales, y en cuanto a la información, son relativos a la vida en general. La intervención de los niños se ve claramente identificada al contener textos moralistas y religiosos como una guía de aprendizaje.
La estructura de la revista se divide en dos aspectos, el primero la enseñanza y el segundo el entretenimiento. En términos de enseñanza, la publicación incluía textos históricos sobre determinados acontecimientos de la historia de México y de otros países. De la misma forma, incluía textos referentes a la geografía y con más insistencia publicaba bastantes artículos informativos sobre las cosas del mundo, es decir, cualquier objeto, animal o fenómeno para explicarlo a un público infantil. Estos pequeños artículos concentran una buena parte de los escritos y atienden la curiosidad de los niños, así como el interés de conocer cosas nuevas. La enseñanza y el adoctrinamiento son líneas generales que guían la revista. Eventualmente se perciben textos religiosos que explican grosso modo la Biblia. Mediante pequeños pasajes se explica parte del curso de los acontecimientos católicos. Por otro lado, se enseña y se mentaliza al público sobre los buenos modales y la forma de actuar ante ciertas situaciones. También se propone el buen trato y el respeto hacia los padres. La Biblioteca de los Niños en sus páginas publicó una gran variedad de cuentos, poemas e historias. En los años que estuvo en circulación tuvo una estructura y un contenido similar. Los textos evocan a la literatura, la historia, la geografía y la ciencia. En el año de 1874, los cuentos que figuraron fueron Los viajes por una oreja de Santiago Sierra, El judío de las espinas, Ruy Ponche, Los músicos de Brema, Juan el Fiel y El rey de las ranas de los hermanos Grimm, Le Petit Monde de Sceaux, Le Grain de Pavot, La cruz de los Alpes, Le Devant Ami, La piedra, El rey goloso de autores sin citar, El perro de limpiabotas de Lefranc, Farinelli y el hijo del conserje de Hartzenbusch. En 1875 los cuentos publicados fueron Los enanos mágicos, Los huéspedes inoportunos, La liebre y el erizo y Juan en la prosperidad de los hermanos Grimm, El árabe y el persa, Le Devant Ami, de igual de autores desconocidos, y El hombre de Joaquín Imaz. Cabe señalar que la integración de textos extranjeros no solo fue de los hermanos Grimm, no solo los hermanos Grimm fueron traducidos del inglés al español y adaptados al contexto mexicano, sino que hubo otras traducciones del inglés y algunos textos presentados en francés que no tuvieron traducción alguna. Para 1876, la revista dio un giro un poco más científico y preponderó la enseñanza sobre la recreación. Esto se puede observar en la disminución de los cuentos y el carácter informativo de los textos. Los cuentos que se publican fueron los cuentos orientales, Los mártires y El reverde de Nanking, El corderito y El loco presumido de discreto. Haciendo un análisis general del tipo de textos publicados, es posible observar la dinámica de lectura que los redactores pretendían con su público infantil. El redactor sugiere una lectura entretenida y a la vez informativa. La distribución de los textos evoca una lectura pausada. Asimismo, las 33 cuartillas que representa cada fascículo permiten esa comprensión y entendimiento entre cada entrega. Hasta finales de 1875, Santiago Sierra fue el redactor de la revista. Con base en ello se puede observar el cambio en el sentido de las publicaciones, específicamente la falta de los textos de los hermanos Grimm y por otra parte la introducción de textos religiosos. Finalmente, la Biblioteca de los Niños, como caso específico de la circulación de impresos infantiles, refleja una preocupación particular por la enseñanza de los niños y el entretenimiento. De igual manera, se comienza a ver a los niños como un potencial consumidor que para finales del siglo XIX se torna de manera más concreta. En el marco de la política lerdista y como parte de las publicaciones periódicos, el caso de la prensa infantil suele ser menor en comparación con la gran cantidad de periódicos que estuvieron en circulación. No obstante, los esfuerzos fueron evidentes con la conformación de un sector infantil y la introducción de temáticas ajenas a la política. En lo concerniente a la revista, es clara la manifestación de sus objetivos e intereses en torno a la guía educativa y sobre todo a las diversiones que podían proporcionar, aspecto que fue un preámbulo a las publicaciones porfirianas y al espacio que los niños y la juventud fueron tomando. Esta publicación estuvo acompañada de imágenes. Las litografías se imprimían al final de la publicación y pretendían ilustrar escenas de la vida cotidiana. Su función
quizás solo era de carácter ilustrativo, pero reforzaba el marco referencial visual. Para terminar, el 16 de noviembre de 1874, Gabriel Fernández recalca que, abro cita, recordar niños y niñas, esta tan sabia lección, nuestras costumbres se forman según nuestra educación. Gracias. Gracias, Leslie. Y ahora abrimos el micrófono al público. No sé si alguien tenga una pregunta para alguno de los ponentes, o comentario, sugerencia, aportación. Acá de este lado. Pedro, por favor. Muchas gracias, Lidia. Yo creo que le vamos a poner este. Gracias, Lidia. Gracias. Buenos días. Por lo que hemos podido oír de sus ponencias, podemos darnos cuenta evidentemente que el estudio de cualquier temática en la prensa nos da posibilidad de observar también un gran abanico de temáticas y que nos permite, bueno, hacer trabajos sobre esas mismas temáticas. Mi pregunta, y ya cuando estamos inmersos en el trabajo de prensa y en los contenidos, pues igual se nos hace evidente toda esta gama de temáticas. Para quien no estemos cercanos al trabajo con este tipo de fuente, pues es una gran sorpresa encontrar esta gran gama de temáticas. Pero mi pregunta es, yo creo que hasta demasiado elemental, pero para mí muy importante. ¿Qué es lo que lleva a un investigador a fijarse para su tema en la prensa periódica? ¿Qué es lo que nos motiva para buscar lo que queremos, el objeto de nuestro estudio en la prensa periódica? ¿Qué los motiva? Bueno, a mí son varias razones. La prensa, algunas son de carácter de cómo está la fuente para consultarla, y la digitalización es una de las vías que a mí me ha llevado a seguir consultando prensa, porque optimizo el tiempo frente al archivo, frente a las bibliotecas, en fin, otras fuentes. Sobre todo si está digitalizada, pues en casa o en cualquier lugar con un dispositivo, pues se puede consultar. Y ahora cada vez más de todo el mundo, y además cada vez hay más repositorios especializados que no solo son hemerográficos generales, sino hemerográficos sobre un tema de una época, en fin. Y por otro lado, la prensa me ha parecido siempre una fuente muy amena, llena de sorpresas, y que en el caso de la historia de la ciencia mexicana, que está construida desde hace 40 años con archivo y libros, y que bueno, pues es una vía que ha aportado mucho. La prensa en muchos sentidos lo que hace es ver que había otros actores de la ciencia mexicana, que había otros temas, otras preocupaciones, otros discursos, otras vías en que circulaba, que no están contenidas en las fuentes que todos conocemos como el archivo, y que además uno puede ver cruces de temáticas distintas a la del archivo, e incluso señalar que parte de lo que se ha aseverado en la historia de la ciencia mexicana con el archivo no corresponde necesariamente con lo que tenemos en la prensa. Por ejemplo, que el grupo de gente que practicaba la ciencia era muy pequeño, y con la prensa vemos que no, que había mucha gente practicando la ciencia por distintas razones, algunas muy especializadas, otras muy divulgativas, y en el archivo no está la divulgación, solo está lo especializado. Pues la prensa, en el caso de la historia de la ciencia, da un extra gigantesco.
Bueno, más que nada porque la prensa es una fuente esencial, es el medio de información más importante para el siglo XIX y aunque puede ser una fuente sesgada, porque tiene de por medio muchos intereses, sirve para conocer la opinión de las personas, ¿no? O sea, prácticamente por eso yo lo utilizo. También la prensa es un organismo vivo en el que confluyen muchos autores, muchos intereses, y tiene ciertas secciones que son utilísimas para la investigación. Por ejemplo, la sección Gacetilla, donde se comunican noticias de otros periódicos, y así vamos viendo que hay periódicos para niños en Acapulco, en Tlaxcala, en Aguascalientes, en San Juan Bautista, vamos bien, y qué contenidos tiene. Entonces, realmente es una riqueza para la investigación muy, muy grande, y vemos que los hacían tenían un nivel educativo alto y una capacidad expresiva excelente, al grado que quien lee periódicos del siglo XIX, luego le cuesta mucho trabajo leer la prensa actual, que no está tan bien escrita ni de manera tan amena, porque ellos estaban muy conscientes de que querían llegar a un público amplio y hacían muchos esfuerzos para eso. Por acá había otra pregunta, ¿verdad? Sí, hasta acá. Es para Leslie. Exactamente el periodo que tú narras de tu investigación fue 50 años antes de la creación de la CEP, más o menos. Y estamos a punto de cumplir 100 años de la CEP. En ese sentido, nos platicas sobre la biblioteca, que seguramente iba enfocada a un sector infantil, y era, pues, por supuesto, de los privilegiados. No sé, a lo mejor estoy equivocado, pero ¿te encontraste algo referente para la población infantil menos favorecida en tu investigación? ¿Algo que por ahí hayas encontrado, aparte del catecismo, por ejemplo? Gracias. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque en efecto esta publicación va para estos sectores más favorecidos y no, en realidad creo que sí sigue una vertiente de educación y de cómo comportarse de unos niños que pues tienen cierto nivel educativo, ¿no? O sea, aunque sí nada más de la revisión que realicé de estos 3 años, había un cuento que no recuerdo exactamente el título, pero era en torno a que no te debías de avergonzar si tu papá era conserje. Pero creo que era un cuento y no tenía mucho de este carácter moralista que va en ese sentido, ¿no? De las clases y de cómo se está manejando esto, ¿no? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por todas sus presentaciones. Yo tengo esta pregunta, pero va dirigida al profesor Rodrigo Vega, pero un poco si pueden aportar todos los demás. Es sobre si hay algún cambio de lenguaje en la manera de plantear este tipo de noticias de viajes respecto de las presentaciones de los diarios de viajeros, respecto de la presentación de otros lugares en el apartado de viajes de otros periódicos como El Mosaico, como El Museo. O sea, digamos, ¿cuál es la característica lingüística que se puede apreciar en una publicación infantil sobre la descripción de lugares, si existía, ¿no? También tengo otra pregunta que la arrojo de una vez, que es así, es más general. Y es si alguno me puede decir si existió algún documento que estandarizó el empleo de manuales en escuelas,
porque vi una clara división en la mesa que es aquellas fuentes, aquellos recursos que se soltaron de manera general para poder ser empleados en la formación en casa, en la formación, digamos, más íntima, y otro momento en el que hay una estandarización documental de la forma, ¿no? de hacer una construcción más institucionalizada, pero yo no sé si existe un documento, si en qué momento se empezó a estandarizar, en qué momento ya se hace uso de manuales específicos, ¿no? Un poco por ahí, yo sé que es una pregunta muy amplia, pero por ahí van las preguntas. Gracias. En el diario de los niños, yo no veo que sean diferentes las estrategias de la literatura de viaje frente a las revistas de la misma época para adultos. Me parece que lo que hace Sánchez de la Barquera es reproducir lo que los adultos leían en el diario de los niños, en el caso de la geografía. En el caso de la historia natural no, porque que no expuse aquí, pero en esta época ya hay una versión popularizadora de la obra de Buffon y de otros naturalistas franceses que pasaron de las monografías eruditas a las monografías más llamativas, y entonces esas son las que reproduce Sánchez de la Barquera. Pero en la geografía yo creo que lo que hace es, con Fenelón, Maltebrun y muchos otros, es tal cual transcribirlos, o sea, no los cambia. Ese es lo que me parece hasta este momento, pero quiero profundizar en ello. Y son muy parecidos justo al Mosaico, el Museo Mexicano, todos esos. Me parece que también va a ser como en la década de los 1880, cuando sí va a haber un esfuerzo porque sí sean textos para niños, incluyendo los de geografía, que ya no van a ser la mera reproducción de compendios o de otras revistas, sino que ahora va a cambiar. Y en el caso de la geografía, o en el caso de la enseñanza de las ciencias en el siglo XIX mexicano para niños, el único libro que yo conozco que hace un seguimiento de los manuales y para una disciplina que en este caso es la geografía, es el libro, y que es su tesis de maestría, de Patricia Gómez Rey, y ella sí hace un análisis de cómo la geografía se fue introduciendo a la educación primaria en el siglo XIX, principios del XX, y cómo a la par que en la década de los 60 entra a los planes de estudio de las escuelas de primeras letras, empieza a haber manuales de geógrafos mexicanos destinados a estas asignaturas, como García Cubas y otros, Manuel Paino también, y así va a haber varios. Me parece que nos hace falta una de las otras asignaturas, aunque en la Universidad del Estado de Morelos hay mucha gente que sí ha utilizado no desde la historia de la ciencia, sino de la historia de la educación, los libros que utilizaban en las asignaturas, pero tienen ellos una orientación muy diferente, pero eso es una vía importante. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, pues desde la independencia comenzó a haber legislación sobre los contenidos de la instrucción. Y en cuanto a una formalización de los manuales, yo creo que no la hubo hasta la primera edición de los libros de texto gratuitos, que hubo ya recomendaciones incluso sobre la tipografía, el tipo de papel, el tipo de ilustración, la proporción. Pero lo que sí hubo es una tradición que venía, en el caso de los libros mexicanos, de España y de Francia, y muchas veces de Francia traducidos y adaptados en España y luego traducidos y adaptados en México o acondicionados para México, de cómo era un libro para enseñar a leer como el que les enseñaron, o cómo era un libro de catecismo. Ya hay ciertos, y que fue lo que encontré yo en la investigación esta breve que quería presentar aquí, pero que no presenté tanto porque también quería hacer una introducción general, de qué se vendía en las librerías. Había
¿cómo se llama? El Simón de Nantua y el Simón mexicano. Había el libro segundo y el nuevo libro segundo. Y así, porque había toda una tradición de cómo era el Dios que se va innovando. Para los niños que había, por ejemplo, biografías de hombres y mujeres ilustres cuando estaban en la infancia. Y Guillermo Prieto, ya en los años 80, en El Niño Mexicano, hace la galería de niños antipáticos, ¿no? En lugar de la galería del niño Mozart. Y así se va innovando y se va haciendo dentro de una tradición, como siempre en la literatura, ¿no? Una tradición con influencias. Quiero aprovechar para dar la bienvenida aquí a los chicos del CCH que los mandaron sus maestros. Esperamos que aprovechen. Por propia voluntad, a unos por propia voluntad y otros invitados por sus maestros. Muchas gracias. Otra pregunta por acá. Hay muchas preguntas. ¿Les parecen si unas dos para que sea más rápido? Sí, maestra Álvarez, me quedé pensando en este periodo histórico. Usted identifica el momento en donde la literatura infantil y juvenil pura, digamos, despega de la instrucción católica, del tema religioso, donde se pueda separar en esta etapa histórica. Y también al maestro Vega, no sé, también a la maestra Zavala, si pueden hablarnos un poco de los ilustradores de la época. Disfruta uno mucho las imágenes, ¿no? Y nos da pues un gran contexto, quiénes eran los ilustradores, un poco más de eso, ¿no? Y maestro Vega, solamente preguntar, estas colecciones se pueden consultar en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional. Gracias. Hola, buenos días. Me llamo Martín, estudiante de CSH Sur, junto a mis compañeros vengo, y mi pregunta es la siguiente. ¿Hubo una razón en específico para investigar la prensa y textos infantiles? Bueno, sobre los ilustradores, pues tengo muy pocos elementos. La verdad es que no podría decirte nada valioso. Pero creo que ahí hay mucho por investigar, o sea, quiénes eran los ilustradores de estas revistas, de todas. Evidentemente hay gente que ha hecho trabajo al respecto, yo no, pero la prensa infantil, pues creo que es una vía para ver qué imágenes, quiénes las hacían, de dónde las sacaban. Yo tengo la impresión de que las del Diario de los Niños pues no son originales, sino que son de otras revistas, de otros libros, o se están circulando en la época y las retoman, les parecen llamativas, las retoman. Y por otro lado, esta sí, hay cada vez más prensa digitalizada en la Hemeroteca Nacional Digital de México. Alguna de ellas es prensa para niños. Hay mucha prensa para niños que no está digitalizada y que, bueno, pues en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional está, pero también en la Biblioteca Lerdo también hay mucha prensa para niños. O sea, hay muchísimas fuentes aún que podemos estudiar. Bueno, ¿por qué el texto es para niños? Porque una vez me dio curiosidad justo ver en el caso de los niños, para mí, para la historia de la ciencia, bueno, pues qué les enseñaban. Y me pareció que mucho de lo que les enseñaban en la prensa es justo lo que yo aprendí en la primaria. Muchas cosas no eran muy distintas. Y lo que más me llamó la atención hace muchos años en una revista de niños, creo que de los años 70 del siglo XIX, es que había una larga serie de escritos sobre dinosaurios. Y yo no podía creer que un niño como yo, que había crecido en los 80s, que había divulgación de dinosaurios y caricaturas y demás, y sigue habiendo, un siglo antes ya existía para los niños los dinosaurios. Y había, claro, era una manera muy distinta de explicarlos. Pero no podía entender que hubiera más de un siglo de interés de niños y dinosaurios. Y entonces ahí empecé a seguir y ver muchas otras revistas. A la pregunta de la maestra, ¿cuál es el momento de corte? Creo que no hay un momento de corte. Realmente, viendo la
la literatura para niños en nuestro país desde, digamos, tiempos coloniales, anterior es otra dinámica, pero desde tiempos hay siempre esta tensión entre fines estéticos y fines didácticos. Y aunque pareciera que hoy se da privilegio a los fines estéticos, yo creo que siguen muy presentes los fines didácticos. En cuanto a los ilustradores, las que vieron son de Villasana y de Manilla, que ellos se forjaron en la prensa combativa, por ejemplo, en la orquesta, desde las épocas de la intervención francesa, en la intervención norteamericana, y ahí conoció Rosas Moreno, fue estudiante en la época de Antonio López de Santana, cuando ya era un dictador que atacó a los estudiantes y atacó a la prensa libre. Y él huyó hacia Guanajuato y ahí conoció a Altamirano y otros que tenían periódicos de oposición. Ahí conoció a estos ilustradores. Y cuando hizo sus periódicos, los invitó, eran los grandes ilustradores de la época y capaces de hacer caricatura y dibujo académico, un gran repertorio, esos ilustradores vieron. ¿Quiénes han estudiado esto? Bueno, pues la maestra Pérez Salas, el maestro Escamilla, López Martínez, López Casillas, hay gente que se ha puesto a estudiar esto. ¿Y por qué la literatura? ¿Por qué nos gustó la literatura para niños? A mí, desde niña. Y creo que es lo que me queda de niña, que disfruto muchísimo, tanto los libros que leí cuando era muy pequeño, que me leyeron incluso. Ahora tuve el gusto gigante de que yo fui al kinder en una escuelita del gobierno que estaba atrás del Teatro Orientación, el Centro Cultural del Bosque, que se llamaba el Recreo Infantil del Bosque. Nos llevaban a ver obras de teatro. Y alguna vez, yo me acordaba de esto, nos contaron un cuento sobre un pajarito que se caía del nido y luego distintos animalitos y nos hicieron hacer un dibujo y la razón por la que me acuerdo es porque mi abuelita guardó ese dibujo que hice de un pajarito y lo tuvo ahí guardado años y entonces yo le puse a ese pajarito Ridí, pero no tenía nombre y años después ahora en la colección que hacemos aquí en el instituto se recuperó ese cuento que hizo un gran ilustrador, Francisco Díaz de León, que lo hizo para una niña, y entonces, bueno, vuelve, ¿no? Y se refuerza mi gusto por la literatura infantil cuando es literatura. Cuando no tiene valores literarios, me cuesta mucho trabajo leerla. Y se han hecho libros para niños para que se laven los dientes o para que vayan a la huelga como los de Elisa Zulbide, pero que tienen valores literarios también y son muy interesantes y esos son los que a mí me gustan. Espero que ustedes tengan también y que tengamos oportunidad de conversar de los que les gustan a ustedes. Tenemos que pasar el papel. Sí. ¿Alguien más? Bueno, yo revisando el diario de los niños encontré que de las impresas litográficas de donde salieron las ilustraciones son de Hipólito Salazar, de Caen y de una imprenta francesa denominada Laure. Muchas de las imágenes también eran de Sique Uriarte. Buenos días. Mi pregunta va en referente a lo último que comentabas, que entonces, ¿qué es literatura? Porque de repente hay como... pues no hay esa diferencia entre lo que decías de la literatura y lo que era la literatura funcional o la literatura usada para fines más didácticos. ¿Alguna otra? Bueno, yo quería saber cuál fue, de toda la información que recabaron para hacer esta ponencia, ¿cómo fue que decidieron cuál era la más importante y cuál era la que no tenía tanta relevancia? Ya, eso es todo. Sobre la pregunta de qué es literatura, le vamos a pasar el micrófono a Donovan, que ha tenido que estudiar a Alfonso Reyes muy seriamente para llegar a alguna conclusión. Bueno, necesito repasar un poco más las notas, pero él en el tomo 15 de sus obras, que es El Deslinde, es un libro
grande. Precisamente él trata este tema de lo que es la literatura de las otras disciplinas, ¿no? Entonces, él llega a la conclusión de que precisamente la literatura presenta un orden específico de la sintaxis y de la elección de las palabras, también con fines estéticos, pero también para hacer más agradable una lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando va a la cuestión pedagógica, en el caso de los niños, él dice, pues en la literatura infantil para niños, y sobre todo pedagógica, didáctica, se utilizan fórmulas de la poesía, ¿no? Precisamente para poder retener la atención de los niños y también para dar rienda suelta al juego también de las palabras, de las rimas, que generalmente son consonantes. A él no le gustaban mucho ese tipo de rimas, pero él las documenta así, ¿no? Y generalmente en la poesía para niños vemos eso, ¿no? Que son formas muy estructuradas y también con rima consonante. Entonces, ahí la literatura, como comentabas, funcional, más bien ancilar, él dice, se pone al servicio unas veces, ¿no? De las otras disciplinas, precisamente para poder lograr interesar más al lector, mantener su atención, pero también hacer que los datos duros, por ejemplo en el caso de la ciencia, no sean tan pesados. Es una manera de aligerar precisamente la lectura y el aprendizaje del conocimiento. Yo sí quisiera decir algo. ¿A quién le estaban escribiendo? Porque ahorita estamos muy con eso de que si la literatura para niños es cosa de élites, ¿no? Muchos de estos periódicos se regalaban en las escuelas lancasterianas, ahí dice, se distribuían por distintos medios. Desde Fernández de Lizardi creó una sociedad pública de lectura y siempre quiso hacer entender al público, y lo creía él que el público era el mejor patrocinador, no el Estado, ni los reyes, ni la iglesia, que así iba a recibir lo que quería, si era él mismo el que compraba las obras, claro, a precios módicos. Tenemos la evidencia de diferentes estrategias de abaratar los costos. Por ejemplo, las ilustraciones del Diario de los Niños, algunas están tomadas de fuentes europeas, pero se modifican y las firman talleres nacionales para abaratar costos, o se hacen más o menos, o se podían comprar o no comprar, distintos tipos de papel, y había periódicos específicos que decían así para la niñez desvalida. Por ejemplo, el Obrero del Porvenir, que era de la sociedad, de una sociedad para promoción de la educación pública, que fundaban escuelas con el método lancasteriano, y muchos de ellos eran masones y demás, y encontraban la manera de allegarse medios para publicar estos periódicos y hacérselos llegar a las escuelas, y que ahí circularan, no eran propiedad privada, eran como propiedad comunitaria, y se encuadernaban. Gracias a eso los tenemos todavía, a que algunas escuelas, algunas personas juntaron sus ejemplares y los encuadernaron para que duraran más. No eran desechables como ahora. Por ahí había una pregunta más, ¿no? Ya está. Que no respondieron. Sí. Ay, ¿cómo se...? A ver, Leslie. Es que justo estaba pensando eso, ¿no? Pero en mi caso no es que haya habido una selección, porque en términos generales yo solo utilicé un periódico y no me enfoqué como a ver qué cuentos iba a poner o no, sino hice una selección, bueno, hice una investigación de todo lo que se publicó en cada uno de los tomos, y bueno, ahí yo no tengo cómo responder esa pregunta. Bueno, yo de los 35 escritos que son de geografía, pues como no los podía presentar todos aquí, decidí en principio la división de los que eran de geografía física, los que eran de geografía de viajes, y de la geografía de viajes, bueno, hay unos que son recorridos muy largos, como este es de
Tierra Santa, el del Polo Norte, o sea, que van a varios lugares y duran muchos días y van a distintos territorios y demás, y los que tienen que ver con todo el viaje de una ciudad y que se concentran en un paseante que está paseando por ahí, ¿no? O sea, que además él pues tiene muchas ligas con la literatura de viaje que seguimos consumiendo, ¿no? A lo mejor ahora es en televisión, documentales, guías de viaje, pero pues sigue siendo una estrategia muy similar. Y después de eso, bueno, pues que quien me iba a escuchar también tuviera una idea general de los distintos contenidos, de que hablaban, que me parece que están ahí representando, que pudieran haber leído justo estos niños en ese momento, ¿no? Y que tuvieran una visión panorámica de eso que yo conocí leyendo la revista. Para mí, cuando te recomendaría que cuando hagas investigación, veas qué se ha dicho, veas de eso que no se ha dicho y qué se te antoja a ti saber, y cuando lo comunicas, saber dos cosas cuando menos: a quién te estás dirigiendo y cuando es una situación así, en qué orden, porque no es lo mismo lo que dirías si eres el primero, que si eres el segundo, que si eres el tercero, que si eres el cuarto, y tomar en cuenta tu tiempo y seleccionar entre lo que piensas que puede ser interesante para ese público y lo que a ti te apasiona. Bueno, muchas gracias por todas sus participaciones. Vamos a continuar con la mesa número 2, llamada Proyectos, Métodos y la reconstrucción del conocimiento de la LIG. Muchas gracias.